¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Buenos licenciado. días, Buenos días, licenciado. Buenos días. Buen día, licenciado. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien. No se olvidará, por favor, de presentar documentos, certificados, actas, si tal vez nos hace falta en la institución, ¿no? De igual manera, pues, tratemos de estar al día en las pensiones correspondientes, ¿sí? Y también tratemos, en este caso, de revisar las clases grabadas en todo momento, ¿sí? Bien, chicos, vamos a seguir avanzando, por favor, en nuestro contenido. Y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la ilustración, ¿no? La ilustración que prácticamente fue un movimiento social, político, tecnológico, inclusive también educacional, en donde prácticamente es conocida también como el siglo de las luces, ¿no? En donde el conocimiento, en donde las disciplinas se fortalecieron, ¿no? Prácticamente, si hablamos más o menos entre el siglo XVII, el siglo XVIII, fue la tendencia más importante en donde lo que es la razón prácticamente tuvo un gran crecimiento, ¿no? Dejando a un lado lo que era el pensamiento dogmático o el pensamiento religioso, ¿no? Prácticamente, para aquella época se lograba establecer que la fe tenía el control prácticamente de todos los parámetros administrativos, ¿no? Justamente, conjuntamente en este caso con la monarquía. Sin embargo, aquí se da un crecimiento sumamente fuerte de la razón y por ende, pues los intelectuales, los filósofos, ¿ok? Fueron directamente agrupándose, a pesar de que ellos también eran muy devotos de su religión, prácticamente no se desaprovecharon, por decirlo así, de la religión, sino más bien lograron directamente incrementar su conocimiento, ¿no? Por ende, puede ser un crecimiento muy fuerte, tanto por un lado de la fe y del otro lado de la razón. Ahora, ¿qué es la fe? ¿O qué será la fe? Creer en Dios. Creer en algo que no se ve. Ya, muy bien, la creencia en algo que no se ve. Excelente. ¿Qué más será la fe? Señor Paul, señorita Valentina, señor Edgar, señor David, señorita Dayana. ¿Qué será la fe? Es la creencia de algo que no se ve. Ya, muy bien, excelente. La razón. ¿Qué será la razón? ¿Qué será la razón? Vamos a hacer un trabajito para acordarnos. ¿Qué será la razón? Sí, no, muy bien. Bueno, al final vamos a hacer esa pequeña La actividad, capacidad ¿ok? de pensar. Ya, muy bien. La capacidad directamente de pensar, de analizar, de recompilar lo que es información o conocimiento, ¿no? Prácticamente fueron dos facetas muy importantes que en Europa prácticamente lograron incrementarse, pero fruto de ello, la ilustración o el conocimiento tomó la ventaja, ¿no? Y tuvo un gran crecimiento en las disciplinas. ¿Qué fue de la ilustración? ¿Me ayuda, por favor, la señorita o el señor Diana Juliet en la presentación, por favor? Es la historia de Europa. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual surgido en Francia, Inglaterra y Alemania a mediados del siglo XVIII Del siglo XVIII, hasta el siglo XIX. XIX. Trajo consigo profundos cambios de la cultura y sociedad de la época, razón por la cual en el siglo 18. XVIII se le conoce como el siglo de las luces. Su principal objetivo era combatir la ignorancia y el fanatismo religioso mediante las luces,
del conocimiento y de la razón. Los pensadores ilustrados sostenían que, mediante el uso de la racionalidad y la acumulación de saberes, la humanidad podría combatir la superstición y el oscurantismo y la tiranía. Excelente, muy bien, señorita, muchísimas gracias. 10. Aquí la ilustración tuvo como punto de partida prácticamente en el siglo XVIII, ¿no? Justamente fue un movimiento cultural, intelectual, que apareció tanto en Francia, Inglaterra y en Alemania, ¿no? Que obviamente pues tuvo una serie de sucesos, de trascendencias, desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX, ¿no? Prácticamente en esta época fue conocido como el siglo de las luces, ¿no? El siglo directamente del conocimiento, de la razón, pero sobre todo prácticamente el objetivo de la ilustración era combatir lo que es el fanatismo religioso, ¿no? Mediante directamente los hechos, mediante, en este caso, presentando lo que son, por decirlo así, pruebas reales a cualquier tipo de teoría en base al conocimiento y en base a la razón en general, ¿no? Ya no directamente centrarse en lo que se mencionaba la Biblia o lo que mencionaba el sacerdote, sino más bien en pruebas reales como tal, ¿no? Parte de ahí directamente fue el objetivo principal del nacimiento de la ilustración, es decir, combatir directamente lo que es la superstición y sobre todo directamente el fanatismo religioso que se manejaba para aquellos años, ¿no? La mayoría de estos pensadores mencionaban que la razón, ¿sí? Que el cúmulo directamente de conocimientos, de saberes, prácticamente permitiría mejorar la sociedad, pero sobre todo directamente irse desapegando del pensamiento religioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros al día de hoy tenemos bastante supersticiones en nuestra sociedad. Digamos, ¿qué pasa o qué sucede cuando nosotros directamente estamos caminando de noche y se nos cruzó un gato negro? ¿Qué significa bajo nuestra cosmovisión? ¿Qué pasa o qué sucede? ¿O qué nos ocurre? Tenemos la creencia que es de mala suerte que se cruce un gato negro. Excelente, muy bien. Si rompemos un vidrio, ¿qué sucede? 7 años de mala suerte. Excelente, muy bien. Si pasamos debajo de una escalera, Malos presagios. excelente, muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, ahí podemos determinar, ¿no? Que prácticamente la mayoría de nuestras creencias también se enfocaron al tema directamente de la superstición, ¿no? Sin embargo, pues para aquella época se buscaba esclarecer las cosas de una manera científica, de una manera real y con pruebas, ¿no? Aquí directamente se fortalece lo que se conoce como el método científico. Es decir, que si alguna persona quería crear alguna ley, alguna normativa, quería crear o explicar algo, siempre tenía que directamente presentar lo que son pruebas en base directamente a diferentes etapas. La primera, la observación, después la verificación, ¿no? Y a eso se le conoce como el método científico, el establecer que las leyes, que las posturas que maneja directamente una persona sean reales y con pruebas reales en este caso, ¿no? También se mencionaba que la ilustración podría ayudar a la tiranía, es decir, prácticamente despojar del poder a aquellos emperadores que prácticamente afectaban a la sociedad, daban lo que es un mal gobierno, pero sobre todo también buscaban la manera de quitarlos del poder con la finalidad de establecer un gobierno más participativo en términos generales, en donde prácticamente no esté englobado lo que era la religión como tal, ¿no? Recordemos que para aquellos años se manejaba la etapa del oscurantismo, es decir, prácticamente la iglesia tenía el control de todos los parámetros políticos, sociales, culturales, religiosos, ¿no? Y todo, toda ley, toda actividad que tenía que realizarse en aquella época, siempre estaba base del juicio de los eclesiásticos. Y obviamente
si tal vez existía la publicación de algún libro, alguna música, alguna ley, alguna teoría que prácticamente afectara las visiones religiosas, obviamente pues era eliminado, era destruido, ¿no? En aquella época también se destruían libros, se quemaban, se castigaban a las personas, obviamente porque la religión controlaba todos los parámetros y no veía con buenos ojos que el conocimiento pues avanzara, ¿no? Por ende pues se generaron lo que son rupturas y poco a poco empezaron a separarse. Ahora, nos vamos a las características de la ilustración. ¿Me ayuda, por favor, el señor Luis Montero? Dice características de la ilustración. En líneas generales, las ilustraciones se caracterizan por apostar abiertas y totalmente por la razón humana y el progreso con las vías para construcción de la sociedad mejor, más justa y más feliz. Ello significaba valorar los sabores humanos y divulgarlos a la sociedad entera, así como el combate contra la ignorancia, la superstición y la y el fanatismo religioso. Tener una mirada contropocéntrica del mundo, o sea, centrada en el ser humano, sus capacidades y necesidades, lo cual desembocaba en una actitud pragmática ante la vida. Solo lo útil es digno de esfuerzo. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Ahora, Profe, dentro de las una- características importantes de la ilustración, prácticamente, ¿no? Era fortalecer la razón humana, fortalecer el conocimiento, ¿no? Además de ello, el crear profe, lo que son sociedades más desarrolladas y sobre todo, pues, el mantener un gobierno más participativo, unas condiciones de vida más justas y que los ciudadanos como tal sean más felices, ¿no? Estableciendo de que a medida que nosotros tengamos más conocimiento, más control de las cosas, ¿sí? Y comunicarnos directamente estas disciplinas entre unos, entre otros, los conocimientos que nosotros podamos tener, prácticamente ayudaría al ser humano a convertirse en una persona más inteligente y más feliz, ¿no? Bajo el pensamiento de la ilustración, ¿no? Y separarse directamente del fanatismo religioso. Que si bien es cierto, la mayoría de los representantes de la ilustración eran sumamente religiosos, ¿no? Sin embargo, ellos obviamente pues plantearon la idea, en este caso, de que el conocimiento es la base fundamental de una sociedad y poco a poco fueron separándose de las visiones religiosas, ¿no? Eran muy religiosos, eran muy entregados. Sin embargo, cuando prácticamente el conocimiento logró desarrollarse en aquella época, fueron dejando algunos aspectos religiosos, ¿no? Y por ende, pues, fueron centrándose directamente a las verdades, a los hechos, con pruebas reales y al establecer diferentes objetivos de la sociedad, ¿no? También lograron cambiar algunas características propias como la mirada antropocéntrica del mundo. Es decir, ya no directamente centrarse a la visión religiosa, centrarse directamente a lo que decía la Biblia o lo que decía el sacerdote o el papa, sino más bien centrarse directamente al estudio del ser humano, al estudio de pueblos, de culturas, de civilizaciones, de sociedades y sobre todo pues parámetros que ayuden a mejorar el conocimiento y la razón, ¿no? Especialmente fortaleciendo las capacidades del ser humano, fortaleciendo y mejorando directamente lo que son los problemas sociales y sobre todo de mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Obviamente en base al esfuerzo. Vamos, siguientes características. ¿Me ayuda, por favor, el señor o la señorita? ¿Me ayuda, por favor, la señorita Valentina Morales, por favor? Características de la ilustración. Sostener una postura optimista frente a la vida, en franco contraste con la tradición culposa medieval, que partía de asumir al ser humano como una criatura naturalmente bondadosa, aunque posteriormente corrompida por la sociedad. Un enfoque laico y secular de la sociedad, que relegaba a la religiosidad y a la iglesia de la conducción de la sociedad.
y la administración de los saberes, educación laica, fe en la ciencia y la consideración de cualquier saber no proveniente de la razón como meras supersticiones. Excelente, señorita 10, muchísimas gracias. Miren, por ejemplo, acá se establecen, ¿no?, diferentes posturas o visiones del ser humano en esta etapa, ¿no? Prácticamente se establece que el ser humano, como un ser humano, de las necesidades que también tiene, pero sobre todo se enfocan a una separación muy grande en la religión, ¿no? Que es un estado laico. ¿A qué yo me refiero cuando yo digo un estado laico? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es o qué será un estado laico? Que no se promueve una religión en específico. ¿Sí? ¿Me escuchan, chicos, ahí? Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Me No se promueve una escuchan ahí, religión por en favor? específico. Ya, muy bien, excelente. ¿Cuándo se da la separación religiosa, ¿no?, entre el Estado y la vida religiosa? Es decir, el Estado y la Iglesia en general, ¿no? Prácticamente desde ahí se dan las bases fundamentales, ¿no? En donde la educación, por un lado, es separada, separan directamente lo que es la fe, ¿sí?, la ciencia, pero sobre todo prácticamente tratan de fortalecer la razón y el conocimiento en la población en general, ¿no? Entonces nosotros podemos atribuir que prácticamente el ser humano y hasta el día de hoy seguimos siendo pues la mezcla de dos posturas no políticas, no más bien posturas de pensamiento como de la sociedad. Bueno, si yo preguntara, ¿todos aquí estamos bautizados o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿No? Yo ¿Todos somos sí, bautizados cristiana. o no? Sí, profe. Sí. Sí. Ya, excelente, muy bien. Profe, es que ahora creo que la religión es más heredada que creencias Ahora, propias. por lado también es el cúmulo de conocimientos y de la razón, ¿no? En uno de los personajes emblemáticos de la iglesia, quien mencionaba, ¿no?, que nosotros directamente tenemos dos fuentes importantes de conocimiento. Por un lado, la razón brindada directamente por Dios y el conocimiento también, ¿no? Entonces, él decía que prácticamente Dios bendijo a todos los seres humanos con conocimiento, con establecer de que aquella época, ¿sí?, prácticamente la separación, ¿sí?, del fanatismo religioso en los aspectos administrativos de la sociedad fueron, sí, las disciplinas fueron también fortaleciéndose, como la historia, la filosofía, la sociología, la psicología, la matemática, la física, que obviamente fueron disciplinas que fueron directamente fortaleciéndose a raíz que el conocimiento y la razón fue avanzando, ¿no? Y que hasta el día de hoy nosotros también podemos identificar que el conocimiento con la tecnología, con la sociedad, siguen modificándose, ¿ok? ¿Me escuchan ahí, chicos? Por favor, ¿me confirman? Licenciado, disculpe, está entrecortado. Parece que tiene problemas de ¿Sí? ¿Me conexión. escuchan ahí, por favor? Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Me escuchan ahí, por favor? ¿Me confirman? ¿Ahí? Está entrecortado, licenciado. Sigue fallando. Sí, sí, ¿me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Sí le escuchamos, licenciado. Sí, ¿no? Ahí. Sí, ahí sí se le escucha, licenciado, ahí sí. Excelente. Muy bien, parece que
Se nos va un poquito la señal. Muy bien, parece que ya regresó. Entonces, como yo les decía prácticamente, ¿no? Fue una época en donde las disciplinas se fortalecieron, ¿no? La historia, la filosofía, la matemática, la psicología, ¿sí? Más disciplinas que nosotros la conocemos en la actualidad, ¿no? Sin embargo, la razón y la iglesia también mantienen su postura muy importante en nuestra sociedad, ¿no? Miren hoy en día cómo la tecnología va cambiando, cómo nosotros nos vamos adaptando directamente a nuevos parámetros, pero sobre todo la religión también nos acompaña en todo momento, ¿no? Ahora, contexto histórico de la ilustración. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Dora Alicia Silva, por favor? Buenos días, Lice. Buenos días. La ilustración se halla conectada y aparentada con el siglo XVI. Sí. 16. Y 17. 18. Sí. Simplemente con el periodo conocido como la Era de la Razón, dado que en él se dieron todos sus antecedentes filosóficos. Dicho periódico presenció las guerras religiosas europeas que enfrentaron católicos y protestantes que culminaron con la paz de Westfalia. 648. Parece que tenemos problemas de conexión. ¿Estamos ahí, señorita Dora? Sí, licenciado, sí estoy leyendo. Pero no sé si me escucha. Yo sí. Sí, le escuchamos ahí, por favor. Quedó, Sí, la escuchamos. quedó. Europa quedó sumida en un clima de inestabilidad en el que se tenía a las revelaciones religiosas individuales como la fuente genuina y principal de conocimientos. En ese entonces, alrededor de un 70% de la población era analfabeta. Y Alice. De conocimientos, en ese entonces, Alrededor de un 70% de la población europea era analfabeta. población europea, por no decir el 70, 80%, eran personas que no sabían leer ni escribir, ¿no? Recordemos que las personas que podían, en este caso, leer y escribir, estaban directamente bajo el dominio religioso, ¿no? Es decir, que la religión prácticamente era la única encargada y la élite en general de tener una buena educación, mientras que la población no lo hacía, ¿no? Y fruto de ello, prácticamente aparecen nuevas teorías, ¿ok? Bien, contexto histórico de la ilustración. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Carmen Liliana, por favor? Ya, licenciado. Contexto histórico de la ilustración. Sin embargo, ese panorama no tardó en cambiar. A medida que tuvo lugar en la revolución científica, gracias a la obra de científicos como Galileo
Galileo en 1564 y 1642. Blaise Pascal, 1623 y en 1662. Gottfried Leibniz en 1646 y 1716. E Isaac Newton en 1643 y 1727, cuyo aporte en la sustitución de un mundo religioso por un científico sembró las semillas que luego recogería. La Ilustración en el siglo XXVIII marcó el inicio de la revolución burguesa. En esto es el inicio de la 18. caída antigua, del antiguo régimen y de la monarquía absolutista que culminaron en la década de 1770. Posteriormente se dio la transformación profunda de los modelos económicos, políticos y sociales de Europa y Occidente con el advenimiento de la Revolución Francesa. La Revolución Industrial en Inglaterra. Muy bien, excelente. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos identificar, ¿no?, algunos ilustradores sumamente importantes que dieron un cambio en la revolución científica, ¿no? Hablando de Galileo Galilei, hablamos de Pascal, hablamos directamente de Isaac Newton, que fueron uno de los célebres personajes en presentar diferentes leyes, ¿no?, en las cuales directamente se basaban a los saberes científicos, a las pruebas con hechos reales, ¿no? Y más bien separándose del pensamiento religioso, ¿no? Un advenimiento, por decirlo así, es... Ok, aquí directamente podemos observar también, ¿no?, que ok, dio paso directamente a que se dieran nuevas revoluciones, ¿no? La revolución de Estados Unidos, bueno, en este caso primero la revolución francesa, ¿no? La revolución estadounidense, la revolución industrial, prácticamente todas estas revoluciones fueron dadas de entre los inicios de la Ilustración. Entonces fueron etapas sumamente viables, por decirlo así, para que el conocimiento pueda directamente avanzar. Otra de las características fue que el conocimiento, sí, fue expandido por todo el mundo, el pensamiento crítico, sí, las disciplinas, la historia, la matemática, la filosofía, poco a poco fueron fortaleciéndose en escuelas, colegios, universidades, y el poder de la religión también fue perdiendo dentro de la sociedad, ¿no? Es decir, directamente los poderes del Estado estaban separándose, la religión lo controlaba de un lado, la política, el gobierno de otro lado, ¿sí? Y poco a poco los parámetros administrativos fueron cambiando, ¿no? Y fruto de ello, dieron paso con el pasar del tiempo a gobiernos más democráticos, gobiernos más participativos, ¿no? A lo que nosotros conocemos al día de hoy como la democracia en general, ¿no? Pero en fin, el siglo de las luces prácticamente es considerado como un avance muy acertado, muy desarrollado gracias al cúmulo de conocimientos que logramos obtener, ¿no? Y sobre todo, pues el factor fundamental fue que nosotros logramos directamente separar el pensamiento religioso, ¿sí?,
de la construcción de la sociedad en general, ¿no? Por ende, en el siglo XVIII hasta el siglo XIX se le considera la Ilustración como el siglo de las luces, ¿no? En donde el conocimiento, pues, logró tener un gran crecimiento hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, miren, con la tecnología, con la sociedad, con las leyes, con las teorías que nosotros tenemos al día de hoy, nuestra sociedad sigue en constante crecimiento, ¿no? Pero obviamente el aspecto religioso también sigue latente dentro de nuestra sociedad y sobre todo dentro de nuestras cosmovisiones de vida, ¿no? Entonces, independientemente si seamos religiosos, no seamos religiosos, sigue siendo un factor fundamental en el crecimiento de nuestra sociedad, tanto la fe y el conocimiento en la actualidad, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciado. No. ¿Ok? Excelente. Muy bien. Para la siguiente bueno, hemos tenido un poquito de interrupción, parece que ha sido un poquito nuestra señal del internet, ¿no? Muy bien, ahora para la siguiente clase quiero que por favor consulten, solo van a consultar, yo les voy a preguntar en clase nada más, ¿ok? Yo les voy a preguntar por favor 5 teorías que aparecieron dentro de la época del siglo de las luces. Es decir, 5 teorías que aparecieron, ¿sí? 5 teorías o 5 leyes que aparecieron en la Ilustración. Yo doy un ejemplo. Por ejemplo, en el caso de Isaac Newton. Él dio lo que es la ley de gravedad, punto final, nada más, ¿sí? Entonces ustedes van a buscar 5 leyes, obviamente con sus autores, que aparecieron dentro de la época de la Ilustración, ¿ok? Y la siguiente clase yo les voy a preguntar, ¿ok? De mi parte, chicos, un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos vemos la siguiente semana, ¿sí? Cuídense mucho. Gracias, licenciado.